¿Cómo reconocer el anticristo? Tenemos que ir para atrás 2000 años cuando el Maestro Jesús peregrinaba y estaba en vida, en carne y hueso, por decirlo así, en este plano de 3 dimensiones. Él caminó a través de esas personas que conformaron lo que llamamos el discipulado. Se crea todo lo que es el cristianismo, porque Jesús en realidad no era cristiano. Jesús nunca fue cristiano, quiero que sepan eso. Él pertenecía a los judíos, pero venía con una enseñanza clara, porque él estaba conectado con la divinidad. El maestro de Jesús era Maitreya, este ser poderoso. Lo guió también por toda la trayectoria, le dio información, conocimiento. Estaba ahí constantemente dándole asistencia, enseñando lo que es el Cristo. Maitreya es el Cristo cósmico y Jesús es el Cristo ahí conectado en la tierra. Ellos hicieron esa conexión desde lo más alto a lo más mínimo. En ese momento Jesús se convertía como en un transformador donde una gran represa de energía tenía que pasar a través de su cuerpo. Y esta energía era tan grande que las personas sentían su presencia sin tener que él hablar absolutamente nada. Con solo caminar y estar cerca de las personas, ellos sentían como una vibración, una fuerza que los despertaba y decía, espérate, ahí va el maestro, vamos a seguirlo. Ellos sabían que él era el maestro por la radiación que salía de su ser, de sus palabras, de su aroma, su música, la forma como él expresaba y decía las cosas. De esa manera ellos se daban cuenta de que este señor que está hablando no es un falso, pues es un verdadero profeta. La forma como habla, la forma como nos hace sentir, la forma como transmite el conocimiento, a veces quizá un poco duro. El sábado, que era el día de reposo de los judíos, él escogía ese día para hacer los milagros. Y en esa instancia, cuando él hacía esos milagros, pasaban cosas. Los que estaban allí a su alrededor veían y observaban cosas, fuerzas, veían a los serafines alrededor del Maestro Jesús, seres que pertenecen a la evolución angélica, gigantesco, a la evolución seráfica, conectados a esta evolución que da todo lo que es la parte emotiva que pueda sentir un ser humano. Cada sentimiento tuyo, cada cosa que tú experimentes con las emociones, te la provee un ser angélico, pero también te la provee un ser demoníaco, ¿ok? Así que tienen que tener en cuenta esta diferencia. Todas las virtudes divinas del Padre, entusiasmo, fe, fuerza, sabiduría, conocimiento, amor, ¿ok? Compasión, todo lo que es la belleza, la paz, la verdad, la concentración, la atención, el foco, todo lo que es el perdón, la liberación, la transmutación, la parte misericordiosa, la parte de la providencia y la abundancia, eso viene de Dios y tienes que aprender a reconocer eso, porque si no lo entiendes, no vas a poder discernir cuando venga el anticristo. Entonces, ¿qué viene siendo todo lo contrario a lo que les estoy diciendo? Las fuerzas que no representan la luz, las fuerzas de la oscuridad, son todo lo contrario a estas virtudes que te he dicho. Una de las más fuertes de ellas es el miedo, la codicia, el odio. Tienes que reconocer estos sentimientos dentro de ti para poder entender y ver cuando aparezca ese falso profeta diciendo muchas cosas y saber reconocer cuándo es el anticristo. Porque no es un solo anticristo, quiero que sepan, son muchos anticristos. Para poder entender qué es el anticristo, tenemos que comprender y analizar qué es el Cristo. Y cuando tú entiendas qué es el Cristo, cuando te hable del anticristo, vas a entender todo este asunto. ¿Qué es esa conciencia crística que el Maestro Jesús vino a implantar?
Tenemos el Jesús histórico, que también se le llama Cristo, es aquel que nosotros conocimos, que entre comillas murió en la cruz, pero que resucitó al tercer día con su túnica de costura resplandeciente, con su cuerpo completamente renovado a través de la llama de la resurrección que él utilizó para poder sanar en cuestión de segundos su cuerpo. Todo cortado fue sanado con esa llama de la ascensión o rayo blanco que también se le conoce. Entonces, ese concepto crístico, esa conexión entre su maestro Maitreya y lo que él vino a ser, nuestro maestro Jesús, esa unión entre el cielo y la tierra que se conecta a través del cordón de plata, esa unión representa lo que es el Cristo. Esta unión entre tu presencia yo soy, que es lo que tú eres, está conectada a la fuente, la presencia de Dios yo soy, que está conectado contigo. Ella está conectada a la fuente de toda vida, de todo lo que se ha creado. Esta presencia yo soy tiene un cuerpo causal. Este cuerpo causal tiene las virtudes que yo les mencioné al principio: fuerza, voluntad, amor, sabiduría, que son los tres primeros aspectos de Dios. Es lo que es la llama trina o la llama triple: azul, dorada y rosa. Voluntad, sabiduría y amor. Esos tres penachos, estos tres pétalos arden en tu corazón en una llama incipiente, mínima, conectada en el ventrículo izquierdo. Justo allí tiene una célula anaeróbica. Esa célula anaeróbica está creada allí para que justo cuando la persona fallece o deja de respirar, se active esa célula anaeróbica y se produzca pues la liberación del cuerpo físico. Saldrías tú entonces de tu cuerpo y te conectarías ya con tu divinidad. O sea que la muerte no existe. Para el que se queda dirá sí, sí existe porque ahí cayó el cuerpo, pero en realidad la muerte es algo básicamente físico. Solamente lo podemos ver en este plano físico. Entonces, ¿qué es el Cristo? Es esa llama triple que arde en tu corazón y que te permite hablar bien de tu prójimo, que te permite ser una mejor persona, que te permite ser sabio en tus palabras. Esa llama triple dentro de ti te da voluntad, fuerza, entusiasmo, energía para tú poder hacer un logro en particular, para tú poder poner la atención al Padre y conectarte con tu yo soydad. Esa llama triple te permite moverte a través del amor, que es la llama rosa, que es la actividad, que es el movimiento, que es la parte comercial que los humanos realizamos constantemente. Cada vez que tú realizas una transacción con una persona, tú debes bendecir ese dinero que recibes de esa persona, así sea mental, pero debes bendecirlo y dar la gracia porque estás cerrando un trato. Estás cerrando un trato con otra presencia yo soy igual que tú. Entonces, teniendo esto en cuenta, nuestra conexión es con nuestra presencia yo soy. Es lo más cerca. Se dice que está a 12 pies de altura. En unas personas puede estar a 8. En unas personas más conectadas con su divinidad puede estar a unos 2 pies de altura. Quiere decir que una persona que tenga una conexión con su presencia tan fuerte y esté tan conectado, podríamos sentir esa radiación, esa energía a mucha distancia. Dicen que una persona así puede salvar un país de una catástrofe o de una erupción volcánica o de un problema enorme geológico que pudiera suceder en X o Y país. Una persona santa que esté bien conectada con su divinidad puede evitar que ese país sufra un problema, una catástrofe, porque las fuerzas elementales, que son las partículas trabajadoras de la luz de Dios, estos seres elementales compuestos, todo lo que es el aire, todo lo que es el agua, la tierra, el fuego, estos elementos están esperando el comando humano, lo que van a decir después del yo soy, para entonces ellos obedecer. Como la humanidad desconoce que el nombre de Dios es yo soy, pues se olvidan de esto. Y como se olvidan de esto, pues utilizan este nombre de Dios en vano y comienzan a hablar cosas incoherentes después de decir yo soy. Por eso, antes de hablar cualquier cosa en tu vida,
detente allí y medita bien qué es lo que vas a decir, porque las fuerzas elementales, la fuerza del reino angélico y todo lo creado va a esperar que tú digas la palabra que digas después del yo soy para ellos cumplir tu deseo. Gracias a que producto de esta desconexión que tenemos con el Cristo que está aquí en tu corazón, es que la humanidad no puede precipitar las cosas de manera instantánea. Tú haces así, quiero esto, y aparece instantáneamente, no sé, puede ser unos lentes. Aquí están los lentes. Dices, amada presencia yo soy, precipítame una calculadora. ¡Plup! Aparece la calculadora. Amada presencia yo soy, necesito ya una cinta métrica. Aquí tienes la cinta métrica. Amada presencia yo soy, precipítame una taza con agua, por favor. Ese poder lo tienen todos los seres humanos. En la Atlántida, la mayoría de las personas estaban conectadas con su presencia yo soy, y lo que ellos pensaran y sintieran lo precipitaban instantáneamente. Así era como funcionaba eso. Lo que sucede es que tenemos una desconexión total con nuestro ser divino. Y nuestro Cristo, pues, está como quien dice desconectado. Estamos en una situación muy interesante porque en estos próximos años van a salir muchos anticristos, personas que se visten de oveja, pero que por dentro son lobos y quieren hablar de la verdad, quieren tratar de afocar a las personas con su conocimiento, con su información. Y lo que yo les digo siempre, ¿cómo te sientes con la música que esa persona está dando? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes amor? ¿Sientes miedo? ¿Te sientes entusiasmado? ¿Te sientes agotado? ¿Qué experimentas? ¿Qué sientes cuando esa persona te está dando una información? Puede ser un líder, puede ser un gurú que está dando algo. Por sus frutos lo conoceréis, decía nuestro amado Maestro Jesús. Chequea cuál es el fruto que tiene ese líder, esa persona que se dice llamar el Hijo de Dios o que está tratando de manifestar algo similar a lo que hacía Jesús en su época. ¿Se parece al Maestro Jesús? Porque puede tener el corte y la barba y todo, ¿no? Pero las palabras, tú dices, ¿se parecen? Puedes decir, sí, sí se parecen. Y la pregunta que tú te debes hacer, ¿cuántos milagros has hecho? Y es ahí donde todos los anticristos caen, porque no saben hacer milagros. Solo son puras palabras, pura labia, pero no saben hacer milagros. Y el Maestro Jesús nos dijo, estos milagros que Él hizo y mucho más íbamos a hacer nosotros en su nombre. Entonces verifica bien si estos maestros, estas personas que dicen que son los Cristos encarnados, están haciendo milagros. Milagros como lo que hacía el Maestro Jesús. Observa bien eso. Pongamos de ejemplo a un gran maestro físico y que hizo un trabajo enorme. Y él es de la India. Se llamaba Gandhi. ¿Qué hizo Gandhi? Puso en práctica todo su conocimiento. Y Gandhi hizo el mayor milagro, lograr la independencia de una potencia. Gandhi lo hizo a punta de ayuno y oración, no con violencia. La violencia engendra más violencia. Entonces Gandhi puso en práctica todo el conocimiento que él podía tener y lo llevó a la práctica. Tanto fue así que le costó su vida. Pero gracias a ese esfuerzo logró canalizar esa energía crística y en ese momento se convirtió en un Cristo. Atrajo esa energía crística y liberó a la India a punta de amor, a punta de entusiasmo, a punta de perdón, a punta de liberación. Eso es lo que estamos llamados a hacer, convertirnos en Cristos, no en anticristo. Ahora vamos a ver qué pasa con este concepto del anticristo. ¿Cómo te conviertes tú en un anticristo? Como ya les dije, ya saben lo que es el Cristo. Ahora muy fácilmente te puedes convertir en un anticristo. Cada vez que tú criticas y cada vez que tú condenas a alguien a través de tu boca, te estás convirtiendo en un anticristo. Cada vez que tú maldices, cada vez que tú condenas, ahí eres el anticristo en acción.
Y lo curioso de esto es que las personas ni siquiera se dan cuenta que lo están haciendo. Entonces, el anticristo puede estar en cualquier lado. Solo tienes que observar bien su actitud, su forma de ser, su ejemplo, cómo practica lo que predica. Es congruente con lo que dice, así como lo dice, lo actúa y lo hace. Todas estas son características para tú poder definir quién es el Cristo y quién es el anticristo. Tienen que tener mucho cuidado con esto, porque la gente piensa que el anticristo va a ser una persona en particular. No. Así como el Cristo tampoco ya va a ser una persona en particular, sino cualquier persona que represente esas cualidades del Cristo. Igualmente, cualquier persona que represente esas otras anticualidades será el anticristo. Muchos líderes que veamos, solo les tenemos que poner estos calificativos, tenemos que ver sus obras, sus actos, y ahí nos vamos a dar cuenta si son el anticristo o son el Cristo. Pongamos un ejemplo. Agarremos a un líder del país del petróleo, que empieza con V, Venezuela. ¿Ustedes creen que es un Cristo esa persona? El que está ahí ve la acción manifiesta de Cristo. Mediten. ¿O está manifestando todo lo contrario? ¿Cómo está su pueblo? ¿Qué dice su pueblo sobre ese personaje? Ya ustedes sabrán lo que dice. Así es como tú vas a poder identificar quién es el Cristo y quién es el anticristo. Todo aquel que no vaya por el buen sendero, por las buenas cosas, automáticamente se convierte en este anticristo. Y es lamentable, ¿no? Porque hay personas que han manifestado una cristiandad, por decirlo así. Han sido personas muy crísticas y de pronto, de la noche a la mañana, se van para el lado oscuro, porque eso sucede también. Recuerden que lamentablemente los seres humanos manejamos estas dos fuerzas: el reino angélico, que nos da todas las emociones, y el reino no angélico, que también tiene alas, pero que su trabajo es hacerte sentir las cosas que no son del Padre. Y ellos están hechos así. Su trabajo es ese. Estos seres que son del cachito, como le llaman, su trabajo es hacerte sentir las no virtudes. Ese es su trabajo. Y cada vez que tú no estás manifestando las virtudes del Padre, estás con el del cachito, sin darte cuenta. ¿Ok? Esto es muy sutil, porque la fuerza de la oscuridad trabaja así, de manera sutil, te va susurrando al oído: mira, haz esto, di esto, métete por aquí, métete por allá, serrucha por aquí y listo, consigues lo que quieres. Eso se llama juega vivo. Todo el juega vivo, ya ustedes saben a qué fuerza pertenece. ¿A dónde vamos entonces como humanidad? Básicamente tenemos que aprender a discernir claramente quién es el Cristo y quién es el anticristo, en cualquier situación, en cualquier condición. Ponte a escuchar a los líderes, cómo hablan, cómo dicen, qué hacen, y automáticamente tú podrás decir: este es anticristo, este es bastante Cristo, está bastante cerca a la verdad crística, pero este radical, este es un anticristo, pero ahí está, haciendo de las suyas. Y básicamente eso es lo que nos va a poder permitir a nosotros discernir sobre qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. ¿Cómo te sientes hoy? Eso es muy importante, saber cómo estás y cómo te sientes, porque eso va a definir mucho dónde estás poniendo tu atención, a qué fuerza invisible estás atrayendo. Tenemos que estar claros con esto, porque si no, no nos damos cuenta y de forma inconsciente pues estamos haciendo componendas con la imperfección, y lo único que va a traer es más imperfección, más carestías, más sufrimiento, más angustia. La fuente ha mandado un edicto para la tierra y le está diciendo a todos los oscuros: se me van de aquí, su tiempo se acabó. Ya no van a poder dominar, ya no van a poder ocultar y manipular más este planeta. La fuente está haciendo un cambio radical a nivel
psíquico, a nivel espiritual, directamente. Nosotros nos toca coger las cosas con calma, conectarnos con nuestra presencia yo soy, poner en práctica la meditación, los decretos, la visualización y esperar que todas estas cosas comiencen a pasar. Dios está metiendo la mano en el planeta Tierra y está sacando a todas las energías negativas.